Kerem y Hande. La razón secreta que los une a pesar de estar separados. Madre mía, qué movida con Kerem Bürsin y Hande Erçel. Parece que aunque cada uno ha tomado su camino, hay algo que todavía los mantiene súper conectados. Y no estoy hablando de que se crucen por Estambul y se saluden fríamente. Esto va mucho más allá. A ver, para ser honestos, cuando anunciaron su separación, muchísima gente se quedó en shock. Eran la pareja de moda, la que todo el mundo quería ver junta, la que nos daba ese vibe de cuento de hadas moderno. Y de repente, ¡zas! Adiós, muy buenas. Se habló de mil cosas, de que querían enfocarse en sus carreras, de que la distancia, de que quién sabe qué más. Pero aquí viene lo interesante. Lo que yo creo que está pasando es que, más allá de la relación romántica que tuvieron, existe un vínculo muy fuerte que se formó durante el rodaje de Senkalkam. Y ese vínculo, amigos, es el respeto profesional y un cariño que, a mi parecer, no se borra así como así. Piensen en lo que vivieron juntos. Horas y horas de rodaje, escenas súper intensas, giras promocionales por todo el mundo. Se convirtieron en un equipo, en cómplices. Y cuando creas algo así con alguien, especialmente en el mundo de la actuación que es tan exigente, se genera una especie de hermandad. Eso no se te olvida. Muchos dirán que es solo la nostalgia, que son cosas del pasado. Pero yo sospecho que hay algo más. Cuando ves sus interacciones recientes, aunque sean pocas, siempre hay una chispa de complicidad. No hay mala onda, no hay miradas de rencor. Al contrario, hay gestos de apoyo, de admiración mutua. Por ejemplo, cuando uno de los dos promociona un nuevo proyecto, el otro suele tener algún comentario positivo, algún like, algo que demuestra que se alegran por el éxito del otro. Y eso para mí no es solo cordialidad. Eso es que todavía se importan. Es como esa amistad profunda que tienes con alguien con quien viviste épocas súper importantes. Además, no olvidemos que ambos se convirtieron en superestrellas gracias a esa serie. Se impulsaron mutuamente. Kerem le dio a Hande esa plataforma para brillar a nivel internacional, y Hande le dio a Kerem esa química arrolladora que hizo que la serie fuera un fenómeno. Se deben mucho mutuamente en su carrera. Y cuando tú te debes tanto a alguien a nivel profesional y encima compartiste una etapa tan intensa de tu vida, es normal que esa conexión se mantenga. No tiene por qué ser amor, ¿me entendéis? Puede ser ese respeto profundo, esa admiración por el trabajo del otro, ese cariño de haber compartido batallas juntos. Lo que yo veo es que a pesar de que cada uno está en su propio barco, remando hacia sus propios horizontes, existe un puerto seguro donde se entienden perfectamente. Un lugar donde saben que el otro comprende la locura de esta profesión, las presiones, los altibajos. Y quizás esa sea la verdadera razón que los une. No es que estén enamorados en secreto, o que estén esperando el momento para volver. No. Es más profundo. Es esa huella que dejaron en la vida del otro, esa admiración mutua que trasciende las relaciones personales y se queda en la esencia de lo que son como artistas. Y es bonito, Es bonito ver que a pesar de las rupturas, se puede mantener un vínculo de respeto y cariño. Demuestra madurez, demuestra que fueron importantes el uno para el otro. Y a mí personalmente me encanta este tipo de salseo saludable. Nada de dramas, solo un reconocimiento a lo que fue y a lo que sigue siendo, aunque sea de otra forma. Así que la próxima vez que veáis una interacción entre Kerem y Hande, mirad más allá de lo obvio. Buscad esa complicidad, esa chispa de respeto. Porque ahí está la clave, ahí está la razón que los sigue uniendo, incluso separados. Pero ahora quiero saber vuestra opinión. ¿Creéis que esta conexión es puramente profesional o sospecháis que todavía hay algo más entre Kerem y Hande?